Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto, un placer para mí poder estar en esta hora con todos ustedes, compartiendo la palabra para este servicio de varones. Así que, hermano, pues, ¿qué te parece si me acompañas a la Biblia y la abres en el libro de Eclesiastés? Eclesiastés 8:1. Eclesiastés capítulo 8, versículo 1, y nos dice así la bendita palabra a su letra. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se madura. Hagamos una oración. Bendito y amado Padre, una vez más estamos delante de ti reunidos, dándote gracias porque nos permites reunirnos como varones para poder estudiar tu bendita palabra. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú tomes el control de este estudio, que nos guíes con tu bendita palabra y que tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, redarguyendo nuestro corazón, abriendo nuestro entendimiento, para que de esta manera, Padre, podamos comprender y poner en práctica tu bendita palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pues vamos a iniciar con este estudio de varones. Y bien, pues podemos ver aquí en nuestro texto, en Eclesiastés, nos dice, ¿quién como el sabio? ¿Quién como el sabio? Y en esta hora, hermano, vamos a hablar acerca de las características que debe de tener un hombre sabio, porque un hombre debe de conducirse de una manera sabia en la vida. Un hombre debe de conducirse sabiamente, pero conforme a lo que Dios nos va indicando en su bendita palabra. Entonces, hermanos, vamos a basarnos en este texto para ir entendiendo y comprendiendo cuáles son esas características que el hombre necesita para ser un hombre sabio, para conducirse de una manera recta en la vida. Volvemos al texto que nos dice, ¿quién como el hombre sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Y mire, hermano, en nuestros tiempos la sabiduría como que se ha dejado a un lado. Hoy como que hay más influencia en el materialismo, en el dinero. Entonces, tal vez en nuestra época no cabe mucho el decir quién como el hombre sabio, ¿verdad? Tal vez muchos dirían quién como el hombre rico, porque el hombre rico tiene poder, el hombre rico tiene capacidad de adquisición, el hombre rico puede hacer muchas cosas, el hombre rico puede viajar, el hombre rico puede tener lo que quiera. Y la gente, hermano, se ha ido hoy en día hacia el materialismo y nos hemos olvidado un poco de la sabiduría, pero de esa sabiduría que hemos ido adquiriendo en el transcurso del tiempo y también a través de la palabra de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios, hermano, como hijos de Dios, debemos anhelar ser hombres sabios, es decir, hombres que saben vivir. Un hombre sabio es aquel que sabe vivir, que sabe disfrutar la vida, que sabe disfrutar su hogar, sabe disfrutar a su esposa, sabe disfrutar a sus hijos, sabe disfrutar su trabajo. Ese es un hombre sabio y nosotros tenemos que aprender a ser hombres sabios, a anhelar ser hombres sabios, para de esa manera poder gozar de la vida, experimentar de las bendiciones que Dios nos da en esta vida. Entonces, tenemos que ser esos hombres sabios capacitados para enfrentar las diferentes circunstancias que se nos vengan. Tenemos que ser hombres sabios capacitados para enfrentar cualquier tipo de circunstancia, por muy difícil que sea, para poderla soportar, para poderla enfrentar y para poder salir airosos de ello. Entonces, hermano, vamos a entrar en el tema y vamos a ver cuáles son esas características que la palabra nos muestra, que la palabra de Dios nos muestra, para que podamos ser esos hombres sabios, esos hombres sabios. Y vamos a iniciar, hermano, con la primera característica. La primera característica que tiene que tener un hombre sabio. El hombre sabio se aparta de lo que puede ser dañino para su vida,
para su futuro o para su familia. Entonces vea, el hombre sabio sabe apartarse de eso que le hace daño, eso que le puede hacer daño a su familia, que le puede hacer daño a su futuro y que le puede hacer daño, a él mismo también, hermano. Entonces vamos a ver qué nos dice Proverbios 14:16. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Y vea, este texto, hermano, nos da una palabra clave. La palabra clave cuando nos dice el sabio teme. El sabio teme y se aparta del mal. Y no es que tenga miedo, hermano, no es que tenga miedo. La Escritura nos menciona y nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios. Entonces, hermano, aquí cuando dice el sabio teme, es porque hay ese temor a Dios, porque hay ese temor a Jehová. Y tal vez muchos nos hemos preguntado, bueno, pero ¿qué es el temor a Dios? Porque cuando escuchamos temor, pareciera que dijera que le tenemos miedo a un Dios. Entonces, el temor a Dios no es lo mismo que el miedo que se le tiene a un tirano, o que se le tiene a un dictador, o que se le tiene a alguien a quien se le tiene miedo. No. La misma Biblia nos dice que el temor de Dios es una absoluta reverencia y admiración por un Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas. Entonces, ve, hermano, el temor a Dios es reverencia y admiración a un Dios poderoso. Entonces, cuando aquí nos dice el sabio teme y se aparta, es porque sabe, el hombre sabio sabe que tiene que estar sirviendo a un Dios poderoso y sabe que ese Dios poderoso no le agrada que el hombre ande en cosas malas, en cosas que le pueden hacer daño. Por eso es que se aparta, se aparta. Es decir, un hombre sabio es aquel que se aparta de aquellas cosas que no son agradables a Dios. Ese es el hombre sabio, el que se aparta de las cosas que no son agradables a Dios. ¿Y qué cosas son las que hay que no son agradables a Dios? Hay muchas cosas. Mire, el hombre sabio se tiene que apartar de personas que son dañinas para su vida. Apartarse de todas esas personas que nos pueden hacer daño en la vida. No sé usted, hermano, cuando era joven, tal vez su mamá o su papá le llegó a decir, no te juntes con esos muchachos porque te van a meter en un problema. No te juntes con esos jóvenes porque mira, yo he visto que tienen malas mañas y te van a causar un problema, te puedes meter en problemas. Porque al menos a mí me lo decían cuando era joven. Mamá me decía, mira, no te juntes con él, con fulano, con sutano, porque vas a terminar en problemas. Y cuando uno es joven, uno no entiende y le entra por un oído y le sale por el otro. Y efectivamente me metía en problemas por juntarme con esa gente, con esos jóvenes, pues que eran dañinas para mi vida. Pero eso mismo pasa aún como adultos, hermano. Aún como adultos luego nos andamos juntando con gente que de alguna manera nos arrastra nuevamente al mundo y hace que nos apartemos de las cosas de Dios. Yo conozco a muchos, aún de aquí de Shaddai, que ahora ya andan bailando la manzanilla allá afuera. ¿Por qué? Porque hicieron caso a otra gente, pusieron oídos a otras palabras de allá afuera y los arrastraron nuevamente a las cosas del mundo. Entonces, un hombre sabio tiene que apartarse de esa gente que le hace daño, esa gente que a lo mejor nos puede invitar a hacer algo que a Dios no le agrada o que vayamos a algún lugar a donde Dios no le agrada. ¿Sí? Tal vez le puede decir en el trabajo a algún compañero, no amigo, un compañero, que le diga, oye, ¿qué te parece si este fin de semana nos vamos a echar una cervecita? ¿O qué te parece si este fin de semana nos vamos aquí al antro nada más a tomarnos una copita? Y bueno, pues no pasa nada, nada más una cervecita, una copita, pero ya no es nada más este fin de semana, luego ya es el otro y el otro y el otro, hasta que el hombre se aparta de Dios, porque nuevamente cae en las garras del mundo por la influencia
de una persona que hizo que se alejara nuevamente, una persona dañina. Entonces el hombre sabio tiene que aprender a alejarse de esas personas que nos causan daño, que pueden hacer que nos alejemos de las cosas de Dios. El hombre sabio, hermano, el hombre sabio también se aparta de vicios y todo aquello que pueda destruir su salud, su futuro o su matrimonio. Escuche bien, el hombre sabio se aparta de vicios y de todo aquello que pueda destruir su salud, su futuro y su matrimonio. ¿Por qué hice hincapié en esto, hermano? Porque mire, cualquier vicio, llámese de alcohol, llámese de cigarro, cocaína, heroína, cualquier vicio que usted me mencione, siempre va a repercutir en la salud, va a repercutir en la familia y va a repercutir en nuestro futuro, siempre, hermano. No nos salvamos todos aquellos que puedan participar de algún vicio, no se salva de que tenga consecuencias graves en su vida. Un ejemplo, el alcohol. El alcohol es el vicio por excelencia, el que fácilmente se puede conseguir en donde sea. A la heroína tal vez cueste un poco de trabajo, la cocaína, además de que son muy caras, ¿no? Pero el alcohol se consigue en cualquier esquina y a veces de manera muy barata. Entonces, hermano, cuando una persona no es sabia y está en las garras de ese vicio, va a tener repercusiones en la familia. ¿Por qué en la familia? Porque cuando una persona está en las garras de ese vicio, pues lo que necesita es dinero para solventar ese vicio, para solventar esa adicción. Entonces, cuando la persona empieza a invertir en comprar botellas de alcohol, en comprar cervezas, obviamente que su economía se va a ver reducida, se va a ver mermada. Y cuando llegue la quincena, va a llegar con la esposa y le va a decir, ¿sabes qué? Hoy no te voy a dar todo, nada más te voy a dar, si te daba 1,000 pesos, hoy nada más te voy a dar 700, porque los otros 300 ya los ocupé. ¿Y en qué los ocupó? En beber, en comprar el alcohol, en comprar la cerveza. Ya está repercutiendo en la familia y en la economía. Pero no solo eso, la persona que ingiere alcohol también se hace daño en la salud, empieza a causarle daño a su hígado. Y cuando el hígado comienza a fallar, empiezan a fallar todos los demás órganos. Entonces, hermano, vea cómo si el hombre no es sabio y no se aleja de esas cosas, va a repercutir en la familia, en su salud y en su futuro. Porque ¿cuál va a ser su futuro? Tal vez un divorcio, tal vez que termine como muchos en el escuadrón de la muerte, ¿no? Allá tomando en las esquinas con toda la bola de cuates ahí bebiendo, amaneciéndosela por días. O tal vez un futuro ya más lamentable, que muera de una cirrosis. Entonces, ve, hermano, el hombre sabio sabe apartarse de todo esto. Cuando no somos sabios, nos metemos en eso y difícilmente podemos salir hasta que no reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, vea, hermano, el hombre sabio tiene que aprender a apartarse de todo esto que le hace daño, apartarse de todos los vicios. Y esto no aplica únicamente en los vicios, o sea, de todo aquello que le hace daño. Puede ser también el adulterio. El adulterio también va a repercutir en su salud, va a repercutir en su matrimonio y va a repercutir en su futuro. ¿Por qué? Porque si alguien está adulterando, pues lo más seguro es que si su esposa se llega a enterar, haya un divorcio. Y tal vez va a repercutir en su salud porque puede caer en depresión, y esa depresión lo puede llevar a beber o lo puede llevar a hacer otras cosas y va a tener un futuro incierto. Entonces, hermano, vea cómo nosotros necesitamos ser hombres sabios. Como dice aquí la palabra, el sabio teme y se aparta del mal.
Entonces usted y yo tenemos que tener ese temor a Dios y apartarnos del mal, apartarnos de todo eso que nos puede hacer daño. Reconocer que tenemos un Dios al que le servimos, un Dios todopoderoso al cual nosotros estamos sujetos y tenemos que obedecerle en su palabra. Entonces usted y yo, hermano, como hombres sabios, tenemos que apartarnos de todo mal. Tenemos que apartarnos de todo aquello que nos puede hacer daño. ¿Qué otra característica debe de tener el hombre sabio? El hombre sabio es diligente y aprovecha su tiempo. Proverbios 6, del 6 al 9. Proverbios 6, del 6 al 9. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Entonces, mire, la palabra de Dios nos da una gran enseñanza en algo tan insignificante, en un insecto tan pequeñito, una hormiguita que es más pequeña que nuestra uña, hermano, pero ese insecto tan pequeño nos da una gran enseñanza, nos deja una gran enseñanza, y la palabra de Dios aquí nos muestra cómo a través de este texto nos muestra cómo el hombre sabio debe de aprender a ser un hombre de provecho, un hombre que trabaje. Un hombre sabio no es un hombre haragán, un hombre sabio no es un hombre flojo, porque también dice la Escritura que en la mesa del perezoso hay escasez de pan. Pero nosotros tenemos que aprender como la hormiga, tenemos que ser sabios como la hormiga y trabajar. Si usted ve a las hormigas, ellas trabajan las 24 horas del día, andan para allá y para acá, día y noche. Y tenemos que aprender nosotros a ser como la hormiguita, a trabajar. Tenemos que aprovechar nuestro tiempo y prepararnos en esta vida para trabajar para nuestra familia y para trabajar para nosotros. Entonces, hermano, tenemos que aprender de la hormiguita. Mire, yo me acuerdo que los abuelos, gente ya adulta, mayor, platicaban de las familias numerosas que había antes. Antes las familias eran de 6, 7, 8 hijos, ¿verdad? Hoy en día pues ha ido reduciendo de 2, 3 hijos, ya de por ahí un despistado 4 hijos, pero la mayoría son 2 hijos, un hijo, pero antes eran muchos. Y antes, hermano, el hombre era el proveedor de todos los gastos que había en la casa. Eran 8 hijos y a los 8 hijos había que comprarles zapatos, a los 8 hijos había que vestirlos, a los 8 se les tenía que dar de comer, más aparte los gastos de la esposa, y si no tenían casa, más aparte la renta, y el hombre proveía todo, porque en aquellos tiempos la mujer se quedaba en la casa a criar a los hijos, a tener el hogar limpio, la comida limpia, la ropa limpia, y el hombre era el que se esforzaba trabajando para sostener el hogar. Hoy en día, hermano, las cosas han ido cambiando y ya la pareja, la esposa también trabaja junto con nosotros, ya también la pareja aporta, ya son menos los hijos, entonces las cosas han ido cambiando. Pero lo que no ha cambiado es el principio, hermano, el principio de la palabra, donde el hombre tiene que ser sabio y tiene que aprovechar su tiempo trabajando, esforzándose para darle a su familia lo que le haga falta. Usted y yo, hermanos, tenemos que ser como esta hormiguita, trabajar para nuestra familia, trabajar para que no les haga falta nada. Tenemos que ser esos hombres que proveen y no perezosos, como dice aquí la palabra perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? Entonces, hermano, esta palabra nos incita a que aprovechemos nuestro tiempo, a que trabajemos, a que seamos esos hombres que proveen en el hogar, lo que haga falta, proveer, hermanos. Tenemos que ser proveedores y aprovechar cualquier oportunidad
que se nos venga. Mire lo que nos dice aquí en Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de fuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué es esto de redimir el tiempo? Redimir el tiempo significa rescatar el tiempo perdido, aprovechando las nuevas oportunidades que Dios nos da en la vida. ¿Por qué este texto? Porque muchas veces en la vida se nos presentan oportunidades y esas oportunidades muchas veces las desaprovechamos y andamos por la vida quejándonos de esa oportunidad que se nos fue. Me ofrecieron un trabajo y lo desaproveché, porque el día que me tenía que presentar a firmar el contrato, ese día tenía yo una excursión, ese día tenía yo que salir con unos amigos, y dejé pasar la oportunidad y vamos por la vida quejándonos porque dejamos ir esas oportunidades. Y nos dice aquí la palabra, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, redimiendo ese tiempo perdido, aprovechando el tiempo perdido, aprovechando el tiempo y que no sea tiempo perdido únicamente, hermano. Usted y yo tenemos que ser sabios y aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente, porque las oportunidades a veces nada más vienen una vez en la vida y si las dejamos ir, hermano, luego nos vamos a estar lamentando. Entonces tenemos que ser sabios aprovechando siempre el tiempo, no estar como el perezoso únicamente. ¿Hasta cuándo vas a despertar? No, estemos despiertos con sabiduría, aprovechando siempre el tiempo. Otra característica, hermano, el hombre sabio, y esta característica, hermano, espero que sí la cumplamos todos. El hombre sabio trata a su esposa con honor, con respeto y sin maltratos. ¿Sí? ¿Cómo tratamos a nuestra esposa, hermano? ¿Cómo la tratamos? Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. O sea, nos está diciendo, a ver, esposos, ustedes vivan con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil. O sea, vea cómo nos presenta Dios a la mujer, a nuestra esposa, como un vaso frágil. ¿Cómo es un vaso? ¿Cómo trata usted un vaso frágil? Un vaso frágil lo trata con cuidado, ¿verdad? Si usted trae un vaso frágil, no va a llegar y lo va a azotar en la mesa, porque si lo azota en la mesa, ¿qué va a pasar? Se va a romper, ¿verdad? No lo va a agarrar y lo va a aventar a la alacena ahí para que se acomode, porque si lo avienta, se va a romper. De igual manera, el Señor nos muestra así a nuestra esposa como un vaso frágil que tenemos que tocar, que tenemos que cuidar con mucha delicadeza. Nos dice aquí, dando honor a la mujer como vaso frágil y como a coheredas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, hermano, el esposo, sea cristiano, no sea cristiano, el esposo no debe de maltratar a su esposa. Pero principalmente usted y yo, como hijos de Dios, no debemos maltratar a nuestra esposa. Nosotros como hijos de Dios debemos honrar a nuestra esposa. Tenemos que darle honor a nuestra esposa. ¿Sí? Cuando nosotros no tratamos bien a nuestra esposa, cuando nosotros no hacemos lo que la palabra nos dice, nuestras oraciones tal vez pueden ser no escuchadas o puede que el Señor no las responda porque no estamos obedeciendo a su palabra. Tal vez muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué el Señor no me escucha? ¿Por qué yo le oro al Señor y no me escucha? Y no nos hemos puesto a pensar que a lo mejor es porque no estamos honrando a nuestra esposa.
no estamos tratando a nuestra esposa como ese vaso frágil, porque vea, lo dice la palabra, hermano, lo dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y aquí lo dice, hermano, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, para que vuestras oraciones sean escuchadas por el Padre, para que vuestras oraciones sean escuchadas por Dios. Entonces muchas veces nuestras oraciones no son escuchadas o tienen estorbo porque no estamos obedeciendo la palabra, no estamos siendo sabios de tratar a nuestra esposa como un vaso frágil, como algo que merece honor y respeto. Un hombre sabio, hermano, tiene que ser caballeroso. Yo le pregunto, hermano, cuando usted va a salir con su esposa y se van a subir al carro o al auto, le pregunto, hermano, ¿usted es de los que le abre la puerta a su esposa para que se suba, la cierra y después se va usted al otro lado, abre su puerta y se sube y arranca el carro y se va? ¿O es de los que se suben al carro y comienza a pitar, pip, 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 apúrate vieja que se nos hace tarde? ¿De cuál es, hermano? ¿Es de los caballerosos o es de los que les vale gorro, no? No, un hombre sabio tiene que ser caballeroso, respetuoso, hermano, tratando a la mujer como un vaso frágil. Hermano, en las mañanas, cuando nos despertamos, hermano, en la mañana, somos caballerosos con la esposa y le decimos, hola amor, buenos días, ¿cómo dormiste? ¿Descansaste? ¿Sí somos así? ¿O somos de los que despertamos y le decimos, órale, párate que ya se hace tarde, sírveme de desayunar, caliéntame rápido, plánchame mi ropa, arrímame mis zapatos? ¿De cuáles somos, hermano? ¿De los caballerosos, que les damos un beso por la mañana, un buenos días? ¿O de esos que luego empezamos a decir que necesitamos que nos arrimen las cosas porque se nos hace tarde? ¿Cuáles somos, hermano? Un hombre sabio no se siente superior a la mujer, porque muchas veces el hombre se siente superior, hermano, se siente superior a la mujer. Es algo ya que el hombre viene arrastrando por muchas generaciones. Es algo que lamentablemente y tristemente en muchas familias se ha enseñado. Se ha enseñado que el hombre es el que manda, que al hombre es al que se le tiene que obedecer, que las mujeres están para servirle al hombre. Hay hombres que han crecido de esa manera porque el papá le ha dicho que las hermanas le tienen que obedecer a él, que la mamá está para que le sirva a él, porque él es el hijo varón. Y cuando crece este joven, se siente superior a las mujeres, porque ha sido una creencia que le han enseñado errónea. Y usted y yo, hermano, como hombres sabios, no tenemos que sentirnos superiores a ninguna mujer, mucho menos a nuestra esposa. Hay hombres que sofajan a la esposa, la hacen menos. Hay maridos que maltratan a la esposa, la humillan, la ofenden, le dicen, eres una inútil, mi mamá guisa mejor que tú, no sabes ni planchar, no sirves más que para tener chamacos, bueno, ni para eso sirves. Y así son hombres, hermano, así hay hombres que maltratan de esa manera a la mujer, se sienten superiores a ella. Pero la palabra nos enseña que ya no hay hombre ni mujer, ni libre ni esclavo, todos somos iguales, hermano. Tenemos, como hombres sabios, tenemos que entender eso, que nuestra esposa es igual que nosotros, que tiene los mismos derechos, las mismas obligaciones también, pero los mismos derechos, hermano. No es menos ni es más, es igual a nosotros. Entonces, usted y yo, como hombres sabios, tenemos que aprender que no debemos sentirnos superiores a ninguna mujer, a ninguna. Un hombre sabio, hermano, nunca va a justificar el maltrato hacia una mujer, porque tristemente hay hombres que maltratan a la mujer, tanto física como psicológica y emocionalmente. Hay hombres que le pegan a la mujer o que la insultan
y se justifican. Es que ella tuvo la culpa, es que ella empezó, es que si ella no me hubiera dicho esto, si ella no se hubiera metido con mi mamá, yo no le hubiera dicho esto. Si ella no hubiera hablado mal de mi mamá, yo no le hubiera dado esta cachetada. Y se justifica. O sea, para todo hay una justificación. Entonces, hermano, el hombre sabio nunca se va a justificar por el maltrato a la mujer. Es más, el hombre sabio no va a maltratar a la mujer. El hombre sabio no va a maltratar a la mujer, hermano. Entonces, esa es otra de las características que tenemos que dar como hombres sabios. ¿Qué otra característica? El hombre sabio es un buen administrador de su dinero. Sí, ¿verdad, hermano? Somos bien buenos administradores con nuestro dinero. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 21:20. Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Sí? Hay que recordar que en aquellos tiempos el aceite ahí en el Antiguo Testamento, el aceite era como tener dinero en efectivo, era con lo que se hacían trueques, o sea, el aceite valía mucho en aquellos tiempos. Por eso dice aquí en Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en el sabio. O sea, podríamos cambiarlo hoy en nuestros tiempos, tesoro y dinero hay en la casa del sabio. Y yo le pregunto, hermano, ¿qué tan sabios somos con la administración de nuestro dinero? ¿Cómo administramos nuestro dinero? Y mire, hoy en día, hermano, hoy en día el problema en la gran mayoría de las familias no es que no haya ninguna entrada de dinero en la casa, sino que no sabemos administrar. Ese es el problema. No es que no haya entradas, siempre va a haber una entrada en nuestra casa. El problema es que no sabemos administrarlo. Muchos no sabemos administrar. Habrá gente que sí, habrá hermanos que sí saben cómo administrar su dinero, pero muchos tal vez no sabemos cómo. ¿Y qué pasa? Como dice aquí, el insensato todo lo disipa, o sea, todo lo malgasta. ¿Sí? Se gasta, muchas veces, hermanos, se gasta más de lo que se gana. ¿Sí le ha pasado? Hay gente que siempre, cuando llega la quincena, lo primero que hace es pagar lo que pidió prestado. Y a media quincena ya está nuevamente pidiendo prestado y cuando llega la quincena otra vez a pagar lo que pidió prestado porque siempre está gastando más de lo que gana. No se sabe administrar. Y eso es muy común en muchos hogares. Y usted y yo, hermano, como hombres sabios, tenemos que aprender a administrar nuestro dinero, a no gastar más de lo que no tenemos. Porque muchas veces se compra por gusto y no por necesidad. ¿Sí? A veces se va al tianguis, al mercado, y ve algo que le gustó, pero que no lo necesita, pero porque le gustó lo compra y luego ahí nada más lo tiene arrumbado. Yo me acuerdo de una ocasión de un amigo que fue hace un año me parece, o hace 2 años, no recuerdo, en estas fechas del Buen Fin. Se compró una caminadora, se compró una bicicleta de esas estacionarias, se compró un costal de esos para guantes y se los compró porque le gustaron y porque dijo que iba a hacer deporte y que iba a ejercitarse. Y pregúnteme si los ha usado, hermano, ahí los tiene. Ahí los tiene arrumbados porque nunca los usó, nada más los compró porque le gustaron. Y así pasa muchas veces, nada más compramos porque nos gusta, pero no porque lo necesitemos. Y hay que ser sabios y comprar únicamente lo que necesitamos. Si va al tianguis, al mercado, al súper, a donde sea y ve algo, pregúntese primero, ¿realmente lo necesito o me gusta? Si me gusta, mejor ahí lo dejo, pero si lo necesito, entonces lo compro. Hay que ser sabios. Y muchas veces, hermanos, no somos sabios y compramos en abonos. Y realmente, mire, vamos a ser honestos. Hay gente que solamente a través de compras en abonos es como puede adquirir las cosas que necesita. Pero a veces no somos sabios y no hacemos bien los cálculos. Y cuando no hacemos bien los cálculos y compramos en abonos, nos vamos a desfalcar.
porque como no administramos bien el dinero, no vamos a tener para apartar para ese abono. ¿Y qué va a pasar? Que los intereses se lo van a ir comiendo, se lo van a ir comiendo. Entonces, aún para comprar en abonos, hay que ser sabios, hermano. Hay que hacer nuestros cálculos. ¿Y sabe qué es lo peor de todo esto, hermano? Es que a veces, muchas veces no tenemos el hábito del ahorro. Eso es donde nos damos en la torre. No tenemos el hábito del ahorro. Y como no tenemos el hábito del ahorro, cuando llega una eventualidad y que alguien se enferma o que pasó algo, no hay de dónde echar mano. A lo mejor usted tiene un carro y por azares del destino choca y tiene que pagar el golpe y no tiene dinero porque no ahorró. ¿Qué es lo que va a hacer? A pedir prestado para pagar ese golpe y a endeudarse porque no tenemos el hábito de ahorrar. Entonces, hermano, el hombre sabio tiene que tener ese hábito de ahorrar. Y luego vea ahí mismo en Proverbios 21:20, ya en la parte última, en la parte B, mas el hombre insensato todo lo disipa. El hombre insensato, hermano, siempre va a disipar sus bienes, es decir, los desperdicia, los malgasta, nunca puede prosperar, nunca se va a poder prosperar cuando nos dedicamos a llevar una vida en placeres desordenados, porque es lo que nos dice aquí, el hombre insensato todo lo disipa y lo disipa cuando llevamos una vida desordenada. ¿Por qué digo desordenada? ¿A usted le gusta pasear, hermano? ¿Le gusta irse de vacaciones? Yo creo que a todos nos gusta, ¿verdad? Nos gusta salir de paseo, nos gusta ir de vacaciones, pero muchas veces, hermano, todo lo dispamos, todo lo malgastamos, todo lo desperdiciamos, porque apenas nos llega algo de dinero en las manos y tarde se nos hace para gastárnoslo, y tarde se nos hace para irnos a una excursión, o se la pasan viviendo con el mañana Dios dirá, ¿no? Hoy recibo esta tandita, hoy recibo mi aguinaldo, hoy recibo mi caja de ahorros, hoy recibo mi reparto de utilidades, vámonos a pasear y mañana Dios dirá. El hombre insensato todo lo disipa, todo lo malgasta, no es sabio. Entonces usted y yo, hermano, tenemos que ser sabios en no malgastar, en ahorrar, en comprar únicamente lo que necesitamos. Y claro, hay que ir a pasear, hay que salir de vacaciones, pero siempre haciendo una buena administración de nuestro dinero, para que cuando vayamos de vacaciones y regresemos, no estemos endeudados, ni estemos yendo al Monte de Piedad a empeñar la licuadora, a empeñar la computadora, a empeñar lo que tengamos, porque no hay dinero. Eso pasa cuando disipamos, cuando malgastamos. Entonces, hermano, aprendamos a ser sabios y aprendamos a administrar nuestro dinero. Otra característica, el hombre sabio es fiel en su hogar. Vea lo que nos dice Proverbios 29:3. Proverbios 29:3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El que frecuenta rameras perderá los bienes. ¿Qué es una ramera, hermano? En la Biblia nos enseña que en aquellos tiempos las mujeres que se prostituían ponían fuera de su casa ramas. Entonces cuando alguien pasaba y veía que en esa casa había ramas, ahí había una ramera, es decir, una prostituta. Y vea entonces lo que nos dice aquí el Proverbios 29:3. El hombre que ama a la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta ramera pierde los bienes. Entonces cuando alguien es dado a esos bajos placeres, llamémoslo así, para satisfacer esos instintos nada más, ya no es fiel en su hogar, ya no le es fiel a su esposa. Y el hombre sabio tiene que ser fiel en su hogar, hermano. Usted y yo no podemos romper esos pactos que hicimos con nuestra esposa por un momento de placer nada más. Muchos hombres se sienten o creen sentirse más hombres
porque practican esto, ¿no? Porque practican visitar este tipo de mujeres, este tipo de damas. Porque se sienten hombres cuando le platican a otros hombres, no, pues ¿qué crees? Que mira, que me fui para allá y para acá y me llevé a una muchacha que estaba así. Y lo único que están haciendo es ser infiel en su hogar. Pero el hombre sabio nos dice aquí, agrada a su Padre, agrademos a Dios, hermanos, siendo fieles en nuestro hogar. O sea, yo me acuerdo que decía una persona, yo no tengo por qué buscar pellejos en la calle teniendo carne en mi casa. O sea, no tenemos por qué andar buscando lo que tenemos en casa, hermano. En casa tenemos una esposa que nos ama, una esposa que nos respeta, una esposa que nos valora, una esposa que nos apapacha. ¿Por qué tenemos que estar buscando en otro lugar lo que en casa tenemos, hermano? Seamos sabios, porque esto también lo que va a provocar tal vez pueda ser un divorcio, y cuando hay un divorcio, ¿qué es lo que pasa? Los hijos sufren, se quedan sin la figura paterna en el lugar, y además, hermano, algo que no únicamente practicar esto de andar visitando rameras, como dice la palabra, no únicamente nos lleva a los problemas de un divorcio o que los hijos se queden sin la figura paterna, sino aún en la salud. Se puede adquirir una enfermedad venérea, hermano. Y usted se enferma y luego llega y enferma a la esposa y pues eso no se vale. No se vale, hermano. Entonces, seamos sabios, seamos sabios. No caigamos en esas prácticas que no le agradan a Dios. Como veíamos en un principio, el sabio teme, teme hacer lo malo, teme a esas cosas que le pueden hacer daño. Entonces, usted y yo, hermano, alejémonos de esas prácticas. Esas prácticas no nos llevan a nada bueno, hermano. Amemos a nuestra esposa, abracémosla, démosle un beso, una caricia. No necesitamos buscar afuera lo que tenemos en casa, hermano. Y por último, el hombre sabio tiene la capacidad de analizar las situaciones de su vida. El hombre sabio tiene la capacidad de analizar las situaciones de su vida. Vamos a ver Eclesiastés 2.14. Eclesiastés 2.14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Vea lo que dice este texto, ¿no? Que el hombre sabio tiene la capacidad de analizar las situaciones, porque nos dice, también yo entendí que un suceso le puede pasar tanto a un sabio como a un necio. O sea, algo le puede pasar lo mismo, una situación le puede pasar al sabio y al necio, pero el sabio tiene la capacidad de analizar la situación. A ver, esto que a él le puede pasar, también me puede pasar a mí. Entonces yo tengo que analizar qué es lo que está pasando a mi alrededor, qué es lo que está sucediendo a mi alrededor, qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que actuar. Mire, muchas veces nos enojamos porque los hijos tal vez sacan una mala calificación, o nos enojamos porque nuestros hijos son rebeldes. Pero si somos sabios, tenemos que analizar la situación y preguntarnos, bueno, ¿por qué está sacando una mala calificación mi hijo? Tal vez no le estoy poniendo la atención necesaria. ¿Por qué es rebelde? Tal vez porque no estoy atendiendo sus necesidades. O sea, algo está pasando porque mi hijo esté sacando malas calificaciones y porque se esté poniendo rebelde. Cuando somos sabios, analizamos la situación. Cuando somos necios, lo que hacemos es regañar al hijo porque es rebelde, regañar al hijo porque está sacando malas calificaciones, pero no analizamos por qué está sucediendo eso. ¿Por qué está pasando eso? Entonces, no solamente tenemos que actuar por actuar, sino tenemos que analizar por qué están pasando las cosas.
¿No se ha puesto a pensar a veces por qué la esposa es un poco indiferente con usted? Porque a veces la esposa es como que a veces la encontramos muy seria, como que a veces es indiferente con nosotros. ¿Por qué? Y nos enojamos, ¿no? ¿Y ahora qué tienes? ¿Y por qué esa jeta? ¿Y por qué te portas así? Pero no nos detenemos a analizar la situación. El hombre sabio sí lo hace. Analiza la situación. ¿Por qué estará enojada mi esposa? ¿Qué habré hecho mal? Ah, a lo mejor se enojó porque llegué tarde y no le di una explicación. A lo mejor se enojó porque me fui con el compadre, con los amigos y no le avisé. O a lo mejor se enojó por esto, pero el hombre sabio tiene que analizar la situación del por qué están sucediendo las cosas. ¿Por qué me está yendo así en la vida? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me está pasando lo otro? A lo mejor porque estoy actuando mal, a lo mejor porque no estoy haciendo las cosas correctamente, a lo mejor, ¿por qué no me rinde mi dinero? A lo mejor porque lo estoy malgastando. Pero tenemos que analizar la situación, tenemos que analizar qué es lo que está pasando en nuestra vida. Mire, hermano, Eclesiastés 8:1 nuevamente. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se madura. ¿Quién como el sabio? ¿Cómo se obtiene la sabiduría, hermano? ¿Cómo se obtiene la sabiduría? Cuando un estudiante se gradúa de ingeniero o de médico o de licenciado, es porque es una persona que tiene conocimientos, es sabia en su materia, es sabia en su área, pero ¿cómo le hizo para ser sabia en esa área? Estudiando, estudiando y estudiando. Usted y yo, ¿cómo vamos a adquirir la sabiduría, hermano? Para podernos conducir como unos verdaderos esposos, como unos verdaderos hijos de Dios, como unos verdaderos padres, como unos verdaderos administradores. ¿Cómo vamos a adquirir esa sabiduría? Estudiando. ¿Estudiando qué? La palabra de Dios, hermano. Ahí en la Biblia encontramos respuesta a todo. Ahí en la Biblia usted y yo vamos a encontrar respuesta a nuestras finanzas, a cómo tenemos que tratar a nuestra esposa, a cómo tenemos que comportarnos con los demás, cómo comportarnos en el trabajo, cómo ser unos buenos padres, unos buenos esposos, unos buenos hijos. En la Biblia tenemos que estudiar la palabra de Dios, hermano. Entonces yo le pregunto, ¿es usted un hombre sabio, hermano? ¿O es usted un hombre necio? Ahí se lo dejo de tarea. Analice su vida, analice las situaciones y vea si somos hombres sabios o somos hombres necios. ¿Qué le parece, hermano, si esta palabra la guarda en su corazón y reflexiona en ella y no la eche en saco roto? Vaya a la Biblia, hermano, vaya a la Biblia y trate de adquirir la sabiduría que solamente viene de lo alto. Vamos a hacer una oración, hermano. Bendito y amado Padre, una vez más te damos gracias por esta palabra donde hemos aprendido, Padre, que como hombres sabios tenemos que alejarnos de todo aquello que puede causarnos daño en nuestra vida, que puede causarnos daño en nuestro futuro, que puede causarnos daño en nuestra familia, Padre. Como hombres sabios hemos aprendido también que tenemos que ser diligentes y aprovechar nuestro tiempo, que tenemos que ser esos hombres proveedores en el hogar, que tenemos que ser esos hombres ejemplo para nuestros hijos, Padre, de esos hombres que tratemos con respeto, con honor a nuestra esposa como un vaso frágil, sin maltratos, sin malas palabras, Padre. En este estudio hemos aprendido, Padre, cómo tenemos que ser unos buenos administradores de nuestro dinero, de esa bendición que tú nos das, porque gracias a que tú abres las ventanas de bendición, es como nosotros las recibimos, Padre, y tenemos que administrar esas bendiciones que tú traes a nuestra vida. Por eso en esta hora hemos aprendido a tratar de ser esos hombres sabios que tienen que ser fieles en su hogar, fiel a ti, fiel a tu palabra, Padre.
Ayúdanos a poder ser capaces de analizar las situaciones que hay a nuestro alrededor, las situaciones que hay en nuestra vida, Padre. Danos de esa sabiduría de lo alto, pero esa sabiduría de lo alto solamente la vamos a recibir estudiando tu palabra, escudriñando tu palabra. Por eso en esta hora te pido, Señor, que tú pongas en nosotros ese deseo de estudiar tu palabra, ese deseo de conocer más de tu palabra, para que podamos adquirir esa sabiduría y podamos ser esos hombres sabios que nuestra esposa y nuestros hijos se sientan orgullosos de nosotros y puedan decir: mi esposo, mi padre es un hombre sabio porque ha aprendido a escuchar la voz de Dios, porque ha aprendido a hacer la voluntad de Dios. Gracias, Padre. Gracias te damos en esta hora y te pido, Señor, que seas con todos y cada uno de mis hermanos y que esa sabiduría de lo alto la derrames en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pues fue un placer para mí el poder haberles compartido esta enseñanza. Espero que sea de bendición para su vida, así como lo fue para mí cuando la estuve preparando. Gracias, hermanos, bendiciones, que el Señor les bendiga.